Los padres protagonistas de estas historias vivieron sucesos que, si antes eran escépticos, indudablemente esto los hizo cambiar de opinión. Y como verás, nos muestra una vez más que el horror puede llegarnos en cualquier momento, sin importar dónde estemos. El bulto en el árbol. Hola, Ger. Anónimo, por favor. La historia que te voy a contar hoy no es mía. Es de mi papá, y es corta, pero es una de muchas. Mi país de origen es Colombia, y esto ocurrió en una vereda de mi pueblo natal. Para llegar hasta mi casa tenía que pasar una quebrada y subir por un camino de tierra rodeado de muchos árboles. Y en una parte en específico estaba bastante rodeado de ellos. Eran tantos que formaban como una especie de túnel. Cabe destacar que en ese entonces era muy común que en esa quebrada aparecieran cuerpos, cadáveres, por la presencia de grupos armados al margen de la ley. Mi papá bajó al pueblo esa tarde después del trabajo para poder recargar la batería a la que conectábamos el televisor, ya que no había electricidad en ese entonces. Una vez en el pueblo, se quedó allí hasta tarde porque él tenía una amante. Y en ese momento mi mamá no lo sabía. En fin, cuando ya se había hecho muy tarde, más o menos a las 2 o 3 de la mañana, decidió regresar a casa. Mi papá era un hombre que por lo general andaba tarde en la noche, tanto por lo de la amante como por gusto. No teníamos carro o moto, nos trasladábamos a caballo, y así se fue él. Cuando llegó a la parte del camino donde debía atravesar la quebrada, se bajó del caballo para buscar algo en un pequeñísimo almacén suyo que usaba para guardar cosas del caballo, y que estaba ubicado cerca de la zona, algo escondido entre la maleza que, por lo general, siempre estaba baja, pues solo crecía en temporada de lluvias. Me gustaría contarte qué fue a buscar, pero no lo especificó. En dicho almacén escuchó un quejido, como si alguien agonizara. El caballo se asustó tanto que salió corriendo y dejó a mi papá ahí varado. Mi papá es de esos señores que poco se asustan, así que maldiciendo al animal, se echó la batería al hombro y siguió caminando. Cuando iba entrando a la parte más frondosa de árboles, escuchaba a lo lejos como una algarabía. Él volteó a ver a todos lados y no vio nada. Siguió caminando, y aunque se alejara, continuaba escuchando el bullicio, y ahora lo oía más claro que nunca. Decían muchas cosas, a veces palabras sin sentido ni lógica. Prácticamente los tenía a la espalda. Él, ya asustado, sacó el machete que siempre cargaba por seguridad y empezó a maldecir. Cuando se dio la vuelta, notó en la rama de un árbol un bulto bastante grande y muy oscuro, tanto que se notaba en la noche misma. Mi papá no cargaba en ese momento su linterna, porque la olvidó, así que lo único que se le ocurrió fue correr. Estaba bien asustado, y por si esto fuera poco, dice que el bulto comenzó a seguirlo. Mi papá agitaba su machete y trataba de chocarlo contra las piedras para intentar espantar a la cosa esa. Finalmente, salió de la parte que lo tenía rodeado de árboles y dejó de perseguirlo. Aún así, mi papá no paró de correr hasta llegar a la casa. Abrió la puerta y la cerró con tal fuerza que nos asustó y despertó a todos. Muy asustado, solo descargó la batería y se acostó temblando. Ya a la mañana siguiente nos relató todo lo que te acabo de contar. Claro, a pesar de eso no dejó de andar tarde en la noche,
Y como dije en un principio, esta es una de las muchas experiencias que le pasaron. Ya estaré escribiendo otras. Gracias, Ger, por leerme. Eventos paranormales en casa. Hola, muy buen día. Mi nombre es Paola Talamantes. Hace tiempo que comencé a seguir el canal. Me encanta escuchar cada historia. Al día de hoy me animo a mandar algunas de las experiencias de lo que me ha pasado. Esto me ocurrió cuando tenía alrededor de 15 o 16 años. En aquellos tiempos yo vivía con mi papá y uno de mis hermanos mayores. Al ser la única que no trabajaba en esa época, yo era la que se encargaba mayormente de las tareas del hogar. Un sábado por la tarde me puse a lavar la ropa de los tres. La última tanda de ropa la metí ya tarde, por lo que la tendí ya casi cuando oscurecía. Aquel día yo me encontraba jugando y escuchando música en la computadora. Por lo general, mi papá se quedaba despierto hasta tarde conmigo. En esa ocasión, él se fue a acostar más temprano de lo normal. Me dio las buenas noches y me dio un par de palmadas en la cabeza. Curiosamente, me dijo que no fuera a salir a meter la ropa después de las 11 de la noche. Me pareció extraño, pues nunca me había dicho algo como eso antes, pero solo asentí en respuesta. Seguí jugando y escuchando música. En cierto punto pensé en solo escuchar una canción más y salir a meter la ropa. Sin embargo, como suele suceder cuando te entretienes, sin darme cuenta dejé pasar más tiempo del que pensaba. Ya eran las 11:30 de la noche. Hice caso omiso a lo que mi papá me había dicho. Por lo general, por la noche el patio de la casa de mi papá queda completamente iluminado por la luz de la luna. Cuando salía a tender o quitar la ropa del tendedero, siempre me acompañaban mis perros. Caminaban junto a mí hasta que yo entraba a la casa. Cuando salí para meter la ropa, el patio se veía extrañamente oscuro. La visibilidad era menos que poca, por lo que prendí la linterna de mi celular para ver por dónde caminaba. Se sentía un ambiente un poco pesado, por alguna razón, y no lograba ver a los perros por ningún lado. Simplemente asumí que estaban dormidos en algún rincón del patio. Un escalofrío muy desagradable me recorría la espalda. Había algo que me estaba dando muy mala espina. Traté de quitar la ropa del tendedero lo más rápido posible. Cuando al fin terminó y me doy la vuelta para dirigirme a la puerta y entrar a la casa, vi una especie de mancha negra circular en la pared al lado de la puerta. A pesar de lo noche que era, la oscuridad de esa particular mancha, que tenía un tamaño considerable, era extremadamente profunda. Me daba la impresión de que si la intentaba tocar, podría tragarse mi mano. Conforme me fui acercando, comencé a sentir un miedo terrible. Abrí la puerta rápidamente e intenté entrar lo más rápido posible. Y cuando estaba por entrar, sentí como una mano intentó sujetarme de la espalda. Solo sentí como sus dedos me alcanzaron a rozar. De inmediato cerré la puerta tras de mí y le puse seguro. Estaba aterrada. Inmediatamente fui a la sala, aventé la ropa al sillón y me fui al cuarto de mi papá. Él ya estaba dormido, y como duerme de lado, me acosté en la cama y me pegué a su espalda. No supe en qué momento se despertó mi papá, pero de repente me dijo: «Estás asustada, ¿verdad?». A partir de esa noche estuve amaneciendo cada mañana con rasguños en el torso del lado derecho y ocasionalmente en el brazo del mismo lado. Una noche estaba con mi papá viendo la televisión. Era tiempo de calor, por lo que teníamos un ventilador acomodado de manera que nos diera a los dos. Mientras veíamos la tele,
alcanzamos a ver cómo el aire había comenzado a deslizarse por el piso hacia el lado izquierdo una distancia considerable, como si alguien estuviese arrastrando el ventilador. Sin embargo, no nos asustamos. Mi papá se levantó a revisar por qué se había deslizado el ventilador. No encontró nada raro, ni una razón aparente por la cual pudiera haber pasado eso. Esa misma noche, cuando me estaba quedando dormida, un ruido llamó mi atención. Comenzaron a escucharse rasguños en la puerta de mi cuarto, la cual estaba medio abierta. Cabe mencionar que yo tenía un gato, por lo cual creí que era el responsable de esos ruidos de rasguños en la puerta, hasta que me percaté de que el gato estaba en la cama conmigo. Al parecer, el ruido de los rasguños lo despertaron, pues el gato se levantó de donde estaba y, al igual que yo, se quedó viendo en dirección hacia la puerta. Se seguían escuchando los rasguños. El ruido duró un par de minutos, y al cesar, abrí los ojos de par en par, pues pude ver cómo poco a poco una figura de, calculo, 1 metro de estatura se asomaba hacia dentro de mi cuarto. Deduje que eso era lo que estaba rasguñando la puerta. Incluso sospecho que lo que sea que vi esa noche era el culpable de los rasguños con los que amanecía. Muchos sucesos extraños siguieron pasando durante un tiempo, hasta que en cierto momento todo se calmó de la nada. Visita nocturna. Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jennifer y soy de Guatemala. Esta experiencia la vivió mi padre. Para empezar, quisiera mantener en privado a lo que él se dedica. Solo digamos que labora en el campo. Cierto día, él salió de casa para dirigirse a su trabajo. Era de noche, y ahí, cerca de donde labora, le dieron su cuarto donde descansaría los días siguientes. Dice que se durmió a eso de las 9:30 o 10. Él cerró su puerta con seguro y pasador para descansar tranquilo. A eso de las 11:40, casi 12 de la noche, escuchó que su puerta se abrió. Antes de que pudiera siquiera asomarse, sintió que algo se subía a la cama. Cuenta que fue extrañísimo que no pasara ni 2 segundos desde que se escuchó el rechinar de la puerta hasta que experimentara que algo o alguien subía a la cama. Pero lo hacía desde los pies, debajo de las sábanas. Sintió un frío helado casi de inmediato, pero dice que fue una heladez tal que es como si le pusieran una bolsa de hielos. Aquella cosa lentamente subía por su cuerpo, empezando por los pies, siguiendo por las rodillas, la cintura y luego el estómago. Mi padre es muy creyente de Dios, por lo que, por raro que parezca, siempre carga una Biblia en su mochila y la deja a su lado cada noche antes de dormir. En aquella ocasión la había colocado en una mesa de noche a su lado y empezó a decir: «El nombre de Cristo tiene poder, el nombre de Cristo tiene poder». Y así, él repetía sin parar. El espíritu, demonio, muerto o lo que fuera, comenzó a salir lentamente, haciendo el mismo recorrido que había hecho bajo las sábanas. Mi padre, por el miedo, cerró los ojos mientras continuaba rezando y sintiendo el tacto helado de aquella cosa recorrer su cuerpo. En cuanto escuchó que la puerta rechinó de nuevo y se cerró, prendió la luz y caminó hasta la puerta. Se dio cuenta entonces que estaba con seguro y pasador,
tal como él la dejó antes de dormir. Dice que las manos le quedaron temblando el resto de la noche. Y al día siguiente le fue a contar al que le dio el cuarto lo que pasó. Y el señor le respondió maldiciendo a unos niños. Resulta que su nieto se había conseguido unas amistades que eran más mala influencia que otra cosa para el chico, y lo convencieron de jugar a la ouija usando como refugio uno de los cuartos donde duerme la gente. Hicieron un ritual o lo que sea que los niños de esa edad hagan con una ouija, y el señor finalmente los descubrió y los corrió. Pero el daño ya estaba hecho. Mi padre quedó aterrorizado después de escuchar esa historia y entender que lo que vivió no fue un sueño o su imaginación. Ojalá la puedas leer, Ger. Y si es así, espero que pases una buena noche de terror.